Esta es tu casa, este es tu lugar. Te estamos invitando a un nuevo despertar. Cristo es la esperanza para la ciudad. Sembrando vida. Buenas noches, hermanos, que le bendiga. Pueden tomar sus asientos. Me ha tocado esta noche compartir con mis hermanos una periodista. Por eso salimos de la batería, nos agarramos, subimos la vuelta para arriba. Así estamos, hay poco oradores, predicadores, así que vamos a motivarnos los hermanos ahí, vamos, un fe ahí. Y bueno, vamos a hablar, hermanos, vamos a soltar por una, yo lo estoy un poco más tenso, para dejar el culto, hermano, del Señor, para que nos pueda decir y podamos, por lo menos de mi parte, transmitir lo que siento en mi corazón en esta noche. Sí, Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Padre, que tú estés obrando en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, que tú puedas abrir nuestros corazones a entender, Señor, la palabra, Señor, que tú me has dado a mí para poder compartir con mis hermanos. Señor, que en esta noche tú puedas obrar, Padre, que no vayamos con otra forma de ver, Señor, tu palabra y lo que tú quieres decir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, me dijeron el Chavo del 8, me ha tocado el 8 hoy, así que vamos a compartir en esta noche algo que el Señor he estado buscando y he estado viendo en estos días, a ver qué podemos compartir. Y se vienen las fiestas. Para nosotros es una mayor bendición. Como yo a veces compartía con algunos hermanos, es el cumpleaños más grande del mundo porque se festeja en la mayoría de los países del mundo. Y por eso en esta noche quiero compartir este mensaje. Han sucedido muchos eventos en el mundo que han marcado la historia de la humanidad. Nosotros tenemos que saber qué han acontecido, que han cambiado de alguna manera la forma de ver el mundo o a través de algún evento importante ha cambiado la humanidad. Por eso quería traer muchos que por ahí saben o han estudiado alguna vez. Hay un hombre que le apodaron, le pusieron el destructor del mundo. ¿Sí? Es Julio Robert Oppenheimer. ¿Quién sabe quién es ese famoso Oppenheimer? Fue el inventor de la bomba atómica. Ese hombre fue el que inventó ese explosivo que causó tanto daño. ¿Sí? Por eso quería traer a memoria ese evento, que es algo un poco catastrófico, pero sí que marcó una etapa, un antes y un después, por lo menos de Japón. ¿Sí? En Hiroshima y Nagasaki fueron dos bombas que cayeron en ese lugar. La primera fue en Hiroshima y después en Nagasaki. Al tercer día, como Japón no se rendía, le tiraron una segunda bomba. Murieron más de 200.000 personas en ese lugar. Y hasta el día de hoy se recuerda como uno de los eventos más catastróficos, atómicos, que ha existido en la humanidad. Y desde ahí, Japón, que parecía total y completamente destruido, se levanta de las cenizas y hoy por hoy es la tercera potencia económica mundial que hay en el mundo. Por eso, a veces, creemos que hay eventos que cambian la historia.
de forma catastrófica o no. Pero el evento que te voy a hablar hoy y que voy a compartir contigo es el evento que ha cambiado la humanidad. Y es el que quiero compartir hoy contigo. Pero antes que nada, los griegos decían que el desarrollo de la vida era un círculo o un ciclo. Y nosotros, como creyentes, sabemos de que tiene, según la Biblia, de que hay un principio y de que va a haber un final. No se miden ciclos, sino que hay un principio y un final. Por eso, hay a veces que el otro día yo tuve una conversación muy amena con un compañero de trabajo y me dijo: yo soy agnóstico. Bien, sos agnóstico. Sí, yo no creo mucho en Dios y sé que, bueno, tengo mi forma de pensar. Sí creo en la evolución. Y yo le dije: la evolución se cayó en el 54 con el descubrimiento del ácido ribonucleico, el ADN. Y se comprobó que cada especie tiene su tipo de ADN. Entonces yo no puedo descender de un mono, como la teoría de Darwin. No puedo venir de un chimpancé, porque le saldría diferente tipo de sangre. Todo ser tiene diferente tipo de ADN. Y yo no soy humano. Así que es muy difícil que eso ocurra. Pero es una teoría, no es algo confirmado. Fue una teoría que tiró Darwin hace muchos años atrás y que hasta el día de hoy muchas personas siguen afirmando de que eso podría ser. Inclusive hay muchas teorías más de otras cosas debido a la evolución. Jacob bendijo a sus hijos, y de sus hijos salen las tribus de Israel. ¿Sí? Y de ahí sale la descendencia de quien vamos a compartir hoy. Yo a mi hermana le pedí que me buscara en Génesis 49:10. 49:10. No se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo. ¿Quién sabe qué es Silo? ¿Qué significa la palabra Silo? Significa el enviado o el Mesías. Desde Génesis sabemos de que Jacob dejó plasmado eso. Desde allá ya se sabía lo que iba a trascender desde la Biblia y lo que iba a acontecer a través de Jesucristo. Hoy vamos a ver el nacimiento del Señor, pero lo vamos a ver en un contexto histórico. ¿Y quién mejor que diera un contexto histórico, que es el libro de Lucas? El libro de Lucas nos da un contexto más específico de la historia de lo que se vivía en aquel momento, en la época de Jesús, de forma histórica. No voy a aburrir mucho con la historia, sino hay unas pequeñas gemas que nos van a dar cuándo aproximadamente nació Jesús y a qué hora específicamente, más o menos. Según el libro de Lucas nos da, y según algunos estudiosos que estuve viendo por ahí, que sacamos algunos apuntes para poder compartir en esta noche. Bien, el libro de Lucas es el capítulo 2, el versículo 1. Nos narra una historia de forma por ahí distinta a otros evangelios, pero es más específica en el lado histórico. Entendamos que en aquel tiempo el pueblo judío estaba bajo del dominio de los romanos. ¿Sí? Entonces se regía por leyes romanas.
Entonces, estaba muy limitado a los judíos a muchas cosas. Entonces, dice así: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. ¿Qué quiere decir empadronado? Cuando usted va con una camioneta nueva, ¿qué va a hacer? Tiene que ir a empadronarla, saber de quién es el dueño y de dónde es. Por eso es muy importante lo que yo quiero compartir esta noche, porque si bien José salía de Galilea, que ahora vamos a ver, Jesús nació en Belén. Hay un libro, el libro de Miqueas 5:2, que nos dice, hay un versículo más o menos así, yo ahora mucho no me lo acuerdo, pero sé que está más o menos ahí: oh Belén, tú no eres la más pequeña entre todas, porque desde ahí saldrá mi Salvador. Algo así, más o menos así. Pero está ahí. Entonces, era importante que todos estos acontecimientos fueran pasando para el nacimiento de Cristo y para que todo fuera cenando como Dios quería que se fuera, para que se fuera cumpliendo las palabras desde el principio, desde Génesis, para que se fuera cumpliendo hasta el final, hasta Apocalipsis. Sé que es un poco engorroso algunas cosas cuando por ahí no entendemos mucha historia bíblica, porque acá, yo en estos versículos, si ustedes supieran la cantidad de simbología que hay y de significado que hay acerca de la cultura hebrea, entonces hay tanta cosa, me puse a investigar y hay tanta cosa que no puedo hacer todo porque si no es muy largo, porque hay mucha simbología a través de los pañales, a través del lugar, a través del por qué el tiempo, la época, por qué el lugar, todo. Entonces vamos a resaltar lo más importante. Dice: José subió de Galilea, versículo 4, de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, de la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y ahora vamos a ver lo que pasaba. Y aconteció que, estando ella allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. No vamos a aplicar todo, pero hay todo, aunque ustedes parezca mentira, hay una simbología a través hasta de los pañales, el significado, y los pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón de aquella época estaba lleno. ¿Qué era un mesón? Era una especie de hospedaje. ¿Y por qué estaba lleno en esa época? Porque todo el mundo se estaba yendo y estaba pasando por ahí, ¿sí? Porque era lo que estaba pasando era que había el empadronamiento, ¿sí? Entonces toda la gente iba pasando por ahí y no había lugar en esa época. Y entonces tuvo que nacer en un lugar donde no había parteras, no había familia, no había lugares, no había gente conocida, gente acompañada, no había nadie, no había nada. Lo único que había eran animales a su alrededor. Y ahí tuvo que nacer Jesús. Muchos judíos pensaban que él iba a nacer en una especie de cuna de oro y en un lugar muy espectacular, por decirlo así, y pensaban que de esa forma tenía que venir el Mesías. Por eso es que la Biblia dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, porque no entendieron a qué es lo que venía Cristo y por qué era que Cristo tenía que venir en ese tiempo.
Entonces, miren esto es muy interesante acá, ahora lo que vamos a decir. En el versículo 8 hay algo muy importante que nos va a decir el tiempo y el lugar. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Cuáles eran las vigilias de la noche? Había 4 vigilias. 4 vigilias habían en la noche. ¿Sí? En ese tiempo. Entonces, la primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, la segunda era de las 9 a las 12 de la noche, la tercera era de las 12 a las 3 de la mañana y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Entonces, cuando dice que ellos guardaban en la vigilia de la noche, Jesús tiene que haber nacido entre las 12 y las 6 de la mañana. Por eso nos explica que ellos guardaban, los pastores guardaban en las vigilias de la noche. Lo tenían muy en baja estima a los pastores en aquella época, porque los pastores solo se ocupaban de su rebaño. Solo no estaban, los escribas y los fariseos no los querían mucho a los pastores, por eso, porque no se involucraban mucho en las tareas y en las cosas de la iglesia, como los bautismos y todas esas cosas. ¿Sí? Ellos no se involucraban mucho en aquel tiempo, entonces no eran muy queridos por los fariseos. Entonces vamos a saltar ahí, porque en esa época también, en ese momento, se calculaba que era la fiesta de los tabernáculos. Entonces se calculaba que era el mes de, bueno, lo voy a pronunciar, yo lo tengo anotado acá porque el hebreo mío no es como el hebreo, ¿no? El mes de Tefri, que sería el mes entre septiembre y octubre, paralelo a nuestro calendario. Esa sería más o menos la fecha que algunos estiman que habría nacido el Señor. Algunos historiadores de la Biblia, ¿no?, que estuve buscando por ahí. Entonces el Señor nace en esa época y a pesar de que su pueblo no aceptaba, pero Dios había venido para solucionar lo que estaba pasando en esa época y en ese tiempo, y a través de todo lo que hizo el Señor, ahora vamos a ver que Cristo también, a pesar de todas las cosas y las señales que vinieron a través de los antiguos profetas, muchas veces nos preguntamos si Cristo nació, ¿por qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo murió? Bueno, Cristo murió para nosotros tener vida, o murió por muchos. Cuando vos le preguntás, dice mucho Cristo murió por mis pecados. Sí, está bien, pero ¿por qué murió Cristo? ¿Solamente por tus pecados? Porque es la pregunta que muchas veces nos hacemos, o muchos se hacen, a veces, sin pensar un poco quién era Dios o quién era Cristo. Miren, le voy a pedir a alguno que busque Romanos, aquellos que tengan Biblia, y si no dijeran pastor, ser que sea hablar de un cristiano, seguramente deba tener. Romanos 6:23, y otro que busque Hechos 4:12. Vamos a ver 3 puntos importantes que muchas veces nosotros también los tenemos claro, algunos, pero para poder recordarlos, la pastora muchas veces los remarca y es bueno traerlo un poco a memoria. ¿Por qué el Señor murió cuando nuestra humanidad estaba condenada a la perdición?
a través de un pecado generacional. Bueno, algunos dicen, ¿qué culpa tengo yo de que Adán y Eva hayan? Pero se transmite generacionalmente los pecados de forma terrible. Lamentablemente es así. Entonces, por eso es que muchas veces pecamos. Algunos dicen, ¿por qué pecamos? Bueno, Santiago dice que por nuestra propia concupiscencia fuimos seducidos y atraídos. Pecamos porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Bien, yo voy a leer Juan 3:16, que es muy conocido, para que veamos por qué el Señor murió. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. O sea que ¿por qué murió el Señor? Por amor a la humanidad, cuando pensaban que todo estaba perdido. Dios tuvo amor y compasión de la almas, de nosotros. ¿Quién tiene Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. ¿De nuevo, Nelly? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros mismos no nos podemos salvar, señores, sino por gracia de Dios. ¿Qué era la gracia de Dios? Regalo de Dios no merecido. Aunque no lo merezcamos, el Señor se nos ofreció darnos. Acuérdense que Jesús fue crucificado por una forma romana de tortura. No era porque se le ocurrió y dijo, bueno, vamos a crucificarlo porque de esta manera así queda plasmado en la humanidad un símbolo para que los cristianos lo puedan recordar. No, era una tortura que había en aquellos tiempos romana. Entonces, lo que hicieron fue a Jesús fue clavarlo de la manera que hacían los romanos. Fue una tortura romana, pero el Señor rompe con esa forma y queda plasmado ahí como símbolo para que los cristianos tengamos que el Señor murió, pero no murió de la manera que murieron todos, porque ahí morían muchos. De esa forma morían muchos, incluso los ladrones, uno de cada lado. Pero el Señor marcó la diferencia. Entonces, el único que podía morir era el Señor, no había otro, porque era el Hijo de Dios y era el que Dios envió para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Hechos 4:12. De ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay ninguno. No hay ningún otro nombre dado a los hombres. No hay nadie. Nosotros tenemos salvación gracias al sacrificio que Dios hizo por amor. Porque nosotros no sabíamos, no podíamos salvarnos nosotros mismos. Y porque Dios era el único que lo podía hacer. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos condenados a la muerte junto con Satanás y los ángeles. Algunos que me busque Mateo 25:41. 25:41. Ahí vamos a comprobar de que nosotros realmente estábamos perdidos. Ahí van a ver que realmente estábamos perdidos y que no había salvación para nosotros sin ser Cristo. Hubo un principio, hay un desarrollo. La Biblia es de ayer, de hoy y de por los siglos de los siglos. Por eso es que el Señor lo hace ni en circular, ni en absolutamente de una otra forma, sino que es línea recta. Hay un principio y hay un fin. ¿Qué dice? Mateo 25:45. Y él le responderá:
De cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de los más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. No, ese era 41. ¿Fíjate 41? 41. Sí. Fuerte, sí que te escuchen todo. Ahí. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién estaba preparado? ¿Para el diablo y sus ángeles? ¿Estábamos perdidos o no estábamos perdidos? Estábamos perdidos. Cada uno de acá tiene una historia para contar. Cada uno de los que estamos acá, algún momento Dios les tendió una mano. Por algo estamos acá. No estamos acá simplemente por estar en vano, o porque vimos luz y entramos, o porque alguno me invitó, sino porque Dios nos ha dado la oportunidad de conocerlo. Hoy el Señor se te aparece y quiere compartir con cada uno de nosotros la eternidad. ¿Estás preparado para la eternidad? ¿Estás preparado para estar con el Señor en estos tiempos de crisis? Hubo un principio donde se contó lo que iba a pasar con Cristo. El Señor nació y ahora estamos viviendo los tiempos donde nosotros tenemos la salvación y la decisión, porque Dios nos dio el libre albedrío de poder decidir si nos vamos con Él o no nos vamos con Él. Y quiero un bonito antiguo: me voy con Él, me voy con Él. ¿Estás listo para irte con Él? ¿O todavía estás en duda? Yo sé que muchas veces tenemos pruebas y tenemos dificultades, pero si nos aferramos del Señor en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde no sabemos si seguir a Cristo o no, qué podemos hacer para que Dios pueda comprender y estar más cerca de Dios, para dónde voy, qué es lo que hago, por qué pasan las cosas que pasan, por qué, Señor, se muere un niño, por qué. El otro día compartíamos eso con los pastores. A veces se nos generan preguntas de por qué a mí me va mal si hago las cosas bien, por qué me pasan las cosas que me pasan. Pero en el mundo vivirás aflicción y te van a pasar cosas, pero lo importante es de dónde tú estás agarrado. Hay gente que no valora su vida y se la quita. Hay gente que no valora su vida y se la quita. Y saben lo peor de todo, que muchos son adolescentes. Y otra preocupación que nos toca vivir es que muchas veces no sabemos qué hacer o cómo aconsejar como cristianos. Muchas veces no sabemos qué decir cuando se le muere un hermano, cuando se le muere un padre. ¿Qué digo? Pero ¿saben una cosa? El Señor está aquí. Dios ha venido a darte la vida y vida eterna. No la desperdicies como otra. Cuando uno conoce el propósito de Dios, sabe para dónde ir. Hermanos, quería compartirle esto. No suelo predicar estas cosas porque no soy mucho de teología, de predicar teología o predicar historia, pero quería compartírselos para que tengamos en cuenta de que estamos viviendo ya tiempos finales, y es importante de que podamos entender de que el Señor ha muerto por nosotros, que el sacrificio tiene un valor, y más cuando viene del Señor. Por eso hermano, quiero compartirte esto. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, te pido que tú estés tocando nuestro corazón, nuestra vida, que tú nos estés guiando y nos estés fortaleciendo, Señor. Que tú puedas obrar en nuestro corazón, en nuestra vida, y que podamos reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que podamos entender, Padre, de que hay muchas cosas que no las podemos hacer sin ti. A veces no creemos que somos superhéroes, pero no lo somos. Señor, con nuestros propios medios no podemos pelear, con nuestros propios medios no podemos luchar. Dios, necesitamos muchas veces de ti. Yo te doy gracias, Padre, en esta noche, porque me has dado la oportunidad de compartir con mis hermanos, Dios, y recordar de que tú naciste por un propósito, el propósito del amor que tú nos tienes a nosotros como tus hijos,
Te damos gracias, Señor. En esta noche alabamos y bendecimos tu nombre. Queremos seguir recordándote cada noche, en cada lugar, y compartirte, Señor, con aquellas personas que necesiten y aún las que no necesiten. Pero Dios, el saber de que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, y has venido, Señor, para darnos vida y vida eterna. Por eso te damos gracias, Señor. En tu nombre